y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 11 de junio del año 2023. Como día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto hoy en la Biblia, Nehemías capítulo 8, el versículo 9 al 11, sobre el tema: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que le mueve todos los días? ¿Qué le levanta en la mañana con ganas de enfrentar un nuevo día? Algunos dirían que su familia los inspira a seguir adelante. Otros puede ser quizás confesarían que el olor a café, como aquí en Boquete, el olor a café es lo que los saca de la cama. Tanto la familia como el café son grandes, de verdad, bendiciones. Pero más allá de estas cosas, esa pregunta, ¿qué le parece a ustedes? ¿Cuál es el motor de su vida? ¿Qué le da en realidad todos los días fuerzas para continuar y para superar los problemas? Había una vez un hombre que caminaba por un camino solitario en medio de un bosque oscuro y peligroso. Se sentía perdido y temeroso, sin saber a dónde ir o cómo encontrar su camino de regreso a casa. De repente, vio una luz brillante en la distancia. Entonces se acercó y descubrió que era una pequeña lámpara encendida en una cabaña. Se acercó y tocó la puerta. Entonces un anciano salió y le preguntó qué necesitaba. El hombre le contó su situación y el anciano le ofreció un mapa que indicaba el camino correcto para llegar a casa. El hombre estaba agradecido y se fue con el mapa en la mano. A medida que caminaba, se encontraba con otros viajeros que también estaban perdidos. Algunos estaban desesperados y otros desorientados. Entonces les mostró el mapa que había recibido del anciano y les ayudó a encontrar su camino de regreso a casa. Así es, hermanos. La palabra de Dios para nosotros es como un mapa que nos guía en nuestro camino por la vida. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Verdad? A veces nos sentimos perdidos o confundidos, pero la Biblia es una luz brillante que nos muestra el camino correcto. Y como cristianos, es nuestro deber compartir esa luz con los demás y ayudarlos a encontrar su camino de regreso a casa. Entonces, otra vez, ¿cuál es el motor de su vida y qué le da fuerzas para continuar y para superar las dificultades, obstáculos, o sea, los problemas? Hoy vamos a descubrir una clave para el poder que necesitamos si queremos levantar lo que Dios nos está llamando a edificar
primeramente en nuestras vidas, familias e iglesia. Pero esta mañana vamos a hablar sobre lo que nos mueve, que nos lleva a continuar, además del café. Encontramos la respuesta en un momento inesperado en la vida de Nehemías. Bueno, nosotros ya sabemos muy bien, lo conocemos quién era Nehemías y también la historia del libro de Nehemías. Y también sabemos qué es lo que sucedió antes de llegar al capítulo 8. Después de enfrentar muchos obstáculos, mire, problemas sociales y hasta un intento de asesinato, Sanballat. Nehemías, el pueblo, finalmente habían terminado de reconstruir el muro, gracias a Dios. La protección física del pueblo se había logrado. Mire, cuando ya estamos bien, pero es muy importante, faltaba reconstruir su protección espiritual. Mire, hermanos, el caso de nosotros. La salud física es importante, pero lo más importante, la protección espiritual, la salud espiritual de cada uno de nosotros. Junto con Esdras, el escriba. Nehemías reunió al pueblo. Esdras comenzó a leer el libro de la ley de Moisés y algunos de los levitas le ayudaron a explicárselo al pueblo. Mientras la gente escuchaba las palabras de la ley que leía Esdras, sucedió algo extraño. ¿Qué? Ellos comenzaron a llorar, cuando se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios. Estaban muy tristes. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso Nehemías, Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, ¿qué? Oye el texto. No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El versículo clave, hoy versículo 10. Hay una frase muy importante que se encuentra aquí en el versículo 10. Esta frase nos dice, ¿dónde podemos encontrar las fuerzas para seguir adelante en nuestro servicio a Dios? Este es lo que dice, el gozo de Jehová, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Solo tendremos las fuerzas para hacer lo que Dios quiere si nos mueve su gozo. Dios existe en gozo perfecto y Él comparte su gozo con nosotros. Es verdad, como creyentes tenemos acceso al gozo de Dios. De hecho, su gozo es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es una de las cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando le damos el control de nuestras vidas. También hay ciertas cosas que podemos hacer para que el gozo de Dios fluya en nosotros. Así que hoy el texto está hablando tres cosas importantes. En primer lugar, el gozo de Dios viene de compartir lo que tenemos, en lugar de lamentar lo que no tenemos. Los inconversos, ellos se enfocan lo que no tenemos. Pero mire, el gozo de Dios viene de compartir lo que tenemos. Nehemías les dijo que disfrutarán de las bendiciones que Dios les había dado y que los compartieran con otros. El gozo no solo viene de tener mucho.
viene de compartir con otros. Considera la situación del pueblo de Dios. Ustedes recuerdan durante sus 40 años en el desierto. Cada vez que necesitaban algo, Dios se lo daba. Les dio agua de una roca, les dio el maná, el pan del cielo, les dio carne de una manera, una manada de codornices. ¿Cómo entonces ellos respondieron a esta maravillosa provisión de Dios? No hicieron más que quejarse. Por eso no avanzaron, puras quejas. Cuando, hermanos, lo único que hace es quejarse, entonces pierde el gozo. El gozo de Dios, el gozo del Señor. Por supuesto, podemos contarle a Dios lo que necesitamos, porque la Biblia nos dice que depositemos en Él toda nuestra ansiedad, porque Él se preocupa por nosotros, hermanos. En segundo lugar, el gozo de Dios viene de nuestra esperanza para el futuro y no de nuestra culpa por el ¿qué? Pasado. Cuando Esdras y los levitas leyeron la ley de Dios, la gente se entristeció porque no habían guardado las leyes de Dios. Sería fácil para Esdras decirles: ¿ya ven lo que les pasa por desobedientes? Espero que hayan aprendido la lección. Pero Nehemías más bien los llamó a confiar en lo que Dios haría por ellos. Dios perdona, restaura y redime. En medio de las tristezas, la gracia de Dios es como el sol que sale de entre las nubes. Aunque le habían fallado a Dios, Él no se dio por vencido. Seguía teniendo un plan y un propósito para ellos. Entonces, hermanos, para nosotros, ustedes recuerdan, gracias a Dios, cuando Jesús murió en la cruz. Él pagó la pena de nuestros pecados. Pedro escribió esto: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas y por las heridas que sufrió Jesús en la cruz, nuestras almas quedan curadas. ¡Qué gozo! Gracias a Dios, gracias a Dios. Y la tercera realidad acerca del gozo de Dios es que su gozo viene la soberanía de Dios, no de nuestras circunstancias. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir que Él está en el control de todo, gracias a Dios. Sin embargo, en ese momento, la tristeza por parte del pueblo podía parecer que Dios había perdido el control. Nehemías le dijo al pueblo: este día es sagrado para el Señor. Habían separado ese día para Dios. Las cosas podrían parecer difíciles, pero Dios tenía mucho más preparado para ellos. Jesús mismo entraría un día para la puerta del muro que ellos acababan de reconstruir. Enseñaría en el pequeño templo donde ellos adoraban a Dios. Dios apenas comenzaba a trabajar. Cuando reconocemos que Dios es soberano y que Él no deja de trabajar, podemos alinear cada aspecto de nuestra vida con Él, hermanos.
Eso es lo que trae su gozo a cada aspecto de nuestra vida. No solo en los momentos cuando nos reunimos con otros creyentes para alabarle. Hermanos, si piensen en la rueda de una carreta, ¿cómo se mantenían en su lugar los rayos de la rueda? Mientras estén bien conectados con el eje, cada uno. La rueda mantiene de forma de círculo y puede rodar sin problemas, ¿verdad? En cambio, si se quite el control, el centro, todo se descompone. Entonces, hermanos, la rueda ya no da vueltas. Como Jesús está al centro de su vida, de nuestra vida, todo lo demás se acomoda. No quiero decir que vivirá sin problemas. Al contrario, de seguro los tendrá. Tendrá el gozo de Dios para entonces fortalecerle y capacitarle para superar las trabas. Entonces ahí está, la clave es centrar toda su vida en Cristo. Gracias a Dios. Los rayos de la rueda son como las diferentes partes de su vida, de nuestra vida. Por ejemplo, un rayo podría ser su familia. Entonces, pon a Cristo al centro de su hogar, en oración, siguiendo su plan, entonces, para el matrimonio, criando a sus hijos según su palabra. Otro rayo podría ser su trabajo. Entonces, pídele a Dios cada día que le ayude a hacerlo bien, para su gloria, con honradez e integridad. Puede ser otro rayo, podría ser su economía, hermanos. Entonces, entrégale al Señor su dinero, nuestro dinero, honrándolo con lo primero de nuestros ingresos. En todo, es verdad, pon a Jesucristo al centro, al centro. Terminamos el mensaje hoy en la mañana. Dios nos llama a ser impulsados por su gozo. Su gozo viene de compartir lo que tenemos en lugar de lamentar lo que no tenemos. Viene de la esperanza que Él nos da para el futuro, que borra nuestra culpa del pasado. Su gozo viene de su soberanía sobre las circunstancias que se refleja en nosotros cuando le entregamos cada aspecto de nuestra vida a Él. Entonces, hermanos, terminando, ¿qué le parece esa pregunta? ¿Está viviendo en gozo? ¿Estamos viviendo en gozo? ¿Le fortalece hoy el gozo de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, no lo deje para mañana. Comienza hoy a vivir en el gozo del Señor. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.